Maduro se reelige como presidente con una abstención récord y en medio de denuncias de fraude. La participación se sitúa en 46% según el CNE y el principal aspirante opositor, Henry Falcón, desconoce los resultados. Nicolás Maduro se reeligió este domingo hasta 2025 al frente del gobierno de Venezuela con una abstención récord en unas elecciones presidenciales celebradas en ese país. Según los datos oficiales difundidos por el Consejo Nacional Electoral, la participación alcanzó 46%, aunque fuentes del organismo citadas por Reuters aseguran que al cierre de los colegios electorales a las 6 de la tarde se situaba en 32,3%. En las últimas presidenciales celebradas en 2013, acudió a las urnas casi 80% del censo. En esta ocasión, en cambio, ni siquiera se podía hablar de unos comicios en paridad de condiciones, ya que los principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, ahora agrupados en el Frente Amplio, rechazaron la cita por carecer de garantías democráticas. El único adversario real de Maduro, quien según la autoridad electoral ganó con casi 6 millones de votos, era Henry Falcón, que obtuvo 1,8 millones de votos y desconoció públicamente los resultados denunciando irregularidades. Maduro recalcó el acento en el carácter histórico de la jornada. No obstante, a lo largo del día, decenas de colegios electorales, incluso en los barrios populares, lucían semivacíos cuando es habitual ver las aceras de Caracas ocupadas por largas colas de venezolanos a la espera de votar. Es la nota del País de Madrid que señala lo que ya todos sabemos, que ayer la señora Tibisay Lucena dio ganador a Nicolás Maduro con casi 6 millones de votos sobre un total de 8 millones y medio de votos emitidos, 8 millones de votos emitidos. Maduro saca casi 6. Henry Falcón, quien ayer desconocía los resultados y mostraba su perplejidad, su desconcierto, porque Nicolás Maduro no había cumplido su palabra de la víspera. Henry Falcón descubrió ayer que Nicolás Maduro no es un hombre de palabra. Sacó 1,8 millones de votos, siempre según el CNE, insisto, y el pastor Javier Bertucci, quien también señaló que iba a desconocer los resultados solo si estos eran muy ajustados, sacó unos 900,000 votos. No hay manera de saber si estas cifras son ciertas. Lo que sí se puede saber es que esto se produce en medio de un fraude procesal sin precedentes en la historia de Venezuela. Un proceso absolutamente viciado que ayer tuvo su epítome, tuvo su sumum, tuvo su cumbre en la presencia de los puntos rojos al lado de prácticamente todos los centros electorales. Carlos Ocariz calculaba que 85% de los centros electorales tenían al lado un punto rojo. La señora Lucena, que había dicho que estaban prohibidos los puntos rojos a menos de 200 metros de los colegios electorales, ayer en la noche, cuando muy sonreída daba la victoria de Nicolás Maduro, una victoria que Nicolás Maduro señala es una victoria heroica y uno no se explica cómo, porque hace como Borat, el personaje este del cine, que para correr una carrera con sus rivales primero les dispara en las piernas. Bueno, eso fue lo que hizo Maduro. No dijo nada sobre el tema, como no ha dicho nada sobre tantas otras cosas. La vida sigue, el país sigue, esto es, comienzan ya los desconocimientos internacionales. Países desconocen la reelección de Maduro, nos dice el Nacional. Marco Rubio, senador estadounidense, aseguró que este lunes la comunidad internacional y los Estados Unidos responderán a los resultados. También el gobierno de Chile aseguró que no reconoce la validez de este proceso electoral, que carece de toda legitimidad y no cumple con ninguno de los requisitos mínimos necesarios para hacer una elección democrática y transparente. El gobierno de Panamá afirmó que el proceso no fue democrático ni participativo. El gobierno de la República de Panamá no reconoce los resultados de las elecciones celebradas este domingo 20 de mayo en la República Bolivariana de Venezuela por no considerar el proceso como democrático ni participativo, reza un comunicado emitido por el gobierno panameño. En la otra orilla,
El Salvador, que como ustedes saben es gobernado por Sánchez Serén, un candidato del FMLN, del Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, reconoce la victoria de Maduro en las presidenciales. El Salvador felicita a Venezuela y reconoce el resultado de las elecciones presidenciales, que dan como virtual ganador al presidente Nicolás Maduro para un mandato de 6 años, señaló el ejecutivo de El Salvador, Sánchez Serén, en un comunicado. 2001 y versión final tienen el mismo titular, y La Verdad, el Zulia, perdón, tienen el mismo titular. Maduro repite sin sorpresas, nos dice 2001, con una abstención histórica de 54%. El rector Rondón y buena parte de la comunidad internacional desconocen resultados por considerarlos viciados. Diáspora protestó activamente. La Verdad nos dice sin sorpresas también, Maduro se impone con poco más de la cuarta parte de los votantes inscritos en la elección presidencial de mayor abstención en los últimos 30 años. Y mientras tanto, si uno echa un paneo a la prensa internacional, se encuentra titulares como los siguientes, el que ya les leía del País. El Heraldo de Colombia nos dice Nicolás Maduro fue reelegido con 5.823.000 votos. El Comercio de Lima dice Nicolás Maduro fue reelegido presidente de Venezuela por 6 años. EMOL, un portal chileno, nos dice el CNE de Venezuela, dice que Maduro obtuvo 5,8 millones de votos. El Espectador, un titular bastante prochavista, dice Nicolás Maduro fue reelegido en Venezuela con el 67% de los votos, y esta cifra indicaría que este es un país que está muy bien y que este es un país en el que Maduro tiene un amplio consenso para ser presidente, y todos sabemos que no es así. Tanto sabemos que no es así que lo sabe el propio Maduro, que empieza la jornada votando, debe ser el único día que madruga, el día de las elecciones, se va a votar a las 6 de la mañana para evitarse abucheos. Las redes sociales además nos mostraban cómo saludaba a un público inexistente que después fue completado con efectos digitales para la televisión, y cierra su jornada celebrando no en olor de multitudes, sino cerradito, con gente con mucha pinta de guardaespaldas y gente con mucha pinta de militar dentro del Palacio de Miraflores. El candidato popular más agorafóbico que uno pueda recordar en la historia política venezolana. Maduro se proclama ganador, pero la oposición y el mundo desconocen el resultado, nos dice La Nación de Argentina. Mientras tanto, Henry Falcón y Leo Panorama nos dice: hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. Aseguró que durante los comicios se cometieron delitos electorales. Hoy, para sorpresa de todos nosotros, no solo se vio violentado el acuerdo de garantías, sino que se violentó la Constitución, afirmó. Ya digo, Henry Falcón descubrió ayer que Nicolás Maduro y el gobierno de Nicolás Maduro no tienen palabra. Algo que... Bueno, de alguna manera Henry Falcón ayer le dio la razón al Frente Amplio. Lástima que se haya colado por entre los palos horas después de que ese acuerdo de garantías no se pudo firmar, con todo lo que ello trajo en términos de división de la oposición venezolana, pero hoy es día de reunificar a la oposición venezolana. Y si Henry Falcón desconoce los resultados, tenemos serios cuestionamientos sobre este proceso. Nosotros desconocemos este proceso electoral y lo calificamos como ilegítimo. Lo digo por responsabilidad y no por eso voy a salir mañana del país. Enfatizó, no, si usted desconoce el resultado que no lo dejó ser presidente, bueno, su posición tiene que ser la de Alejandro Toledo en Perú en el 2000. Toledo protestó eso durante un año hasta que un buen día Fujimori salió del poder. También hay que recordar que en octubre Daniel Ortega fue elegido como presidente de Nicaragua en un proceso sumamente cuestionado, y hoy, 6 meses después, es un presidente que está a la deriva. Bertucci, mientras tanto, pidió repetición de las elecciones. El ex candidato presidencial le pidió al ya reelegido jefe de Estado Nicolás Maduro repetir las elecciones luego de que el Poder Electoral diera a conocer los resultados de los comicios celebrados en Venezuela. Este país le quedó grande al candidato oficialista. Y le hago un llamado: lo más valiente que puedes hacer en Venezuela es repetir las elecciones y dejar que esta nación renazca. El país necesita una respuesta. Por mi parte les digo que nadie pierda la esperanza. Seguiré recorriendo las calles y todo el tiempo que quizás no me alcanzó seguiré invirtiéndolo en la gente. Declaraciones muy interesantes de Javier Bertucci,
porque además él dice palabras más, palabras menos, y tiene toda la razón, que la victoria de Maduro no cambia el status quo, no cambia el estado de las cosas. De hecho, la hiperinflación sigue, la crisis sigue, la falta de medicina sigue, la diáspora venezolana sigue. Nicolás Maduro promete que lo va a resolver, pero lleva 5 o 6 años prometiendo que va a resolver las cosas y sencillamente no lo resuelve porque la política es absolutamente equivocada. Y bueno, el país sigue y nosotros, los que estamos aquí, seguimos también. Nos dice Telesur que el mundo felicita a Venezuela por las elecciones presidenciales. Bueno, cita a Evo Morales y Salvador Sánchez Serén. Cita a Miguel Díaz-Canel, presidente cubano. Y cita a Manuel Zelaya, expresidente hondureño. Para Telesur, eso representa el mundo. El Nacional nos dice: abuchearon a Rodríguez Zapatero al salir de un centro electoral en Chacao. El mandatario español no respondió preguntas a la prensa y dijo que venía como observador internacional. Posteriormente dijo: Venezuela necesita diálogo y consenso. Me parece arriesgado porque se está hablando de elecciones, algo tan serio para un país, el que se convaliden, el que tengan legitimidad, que antes de que se celebren se ponga en cuestionamientos, y esto a su juicio abre un factor de gran riesgo para una inestabilidad, expresó en transmisión a través de BTV. Lucena afirmó que Maduro fue reelecto presidente, esto ya se los leía, y el propio Maduro hizo un llamado a un diálogo permanente con todos los sectores. Ustedes saben cómo son los diálogos de Maduro, solo con quien le puede dar la razón. Se refirió al pronunciamiento del ex candidato por el Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, quien desconoció los resultados minutos antes de ser anunciados por el CNE. No se había visto nunca en la vida que un candidato desconozca los resultados antes de ser anunciados. Le propongo a Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada que nos sentemos a hablar de Venezuela, de soluciones y propuestas. Por supuesto, los quiere ungir como la nueva oposición, pero ya los descalifica. Ya, por ejemplo, a lo largo de todo el discurso se refirió a Henry Falcón como Henry Falsón. Los centros electorales cerraron sin anuncio oficial, y esto es importante, lo que les leía del País. A las 6 de la tarde, Reuters decía que había 32% de votación. La señora Lucena, como suele hacer, deja pasar el aviso de que hay que cerrar las mesas. Los medios reportan que las mesas siguen abiertas hasta las 8, hasta las 9 de la noche. Y luego aparecemos con una participación de 46-47%. Lo que llaman, decía Félix Seijas en el programa anterior, que creo que era Félix Seijas, el voto puyao. Bueno, las cifras de esta elección son sencillamente inauditables. Efecto Cocuyo nos dice: puntos rojos, fallas eléctricas y pocos electores se registraron en el interior del país el 20 de mayo. Y Lucena, sobre los puntos rojos, había dicho antes, deben ser respetados los 200 metros. Por supuesto, a la hora de muy sonreída salir a decir que ganó Maduro, no mencionó nada de los puntos rojos. De hecho, su alocución fue muy corta y muy en el tono oficialista de que estos resultados deben ser respetados porque Venezuela habló y la gente habló. Bueno, sí, Venezuela habló. Venezuela habló, ciertamente. Se habla con el silencio. Y esa cifra de 8,5 millones de votos emitidos totales, yo por lo menos yo la cuestiono. La desafío, no la creo. Es lo que hay. Es el amanecer de este 21 de mayo de 2018. Como dicen los medios, sin sorpresas, la pelea sigue. Trabajamos para ustedes: Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva y Natalia Mora en la producción, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, y quien les habla, Pedro García Otero. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750 AM. 6:47 minutos, vamos a la pausa y enseguida volvemos con un poquito más. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. A la hora de abastecer, equipar o mantener su consultorio médico o estético, cuente con tecnohospitalaria.com, que le ofrece todo en material médico descartable, servicio para sus equipos inmobiliario y venta de lo que necesite en equipo inmobiliario, desde un consultorio hasta toda una clínica. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Con Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Globalterap y despídete del dolor. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:50. Quiero recomendarles, 6:51 ya, quiero recomendarles un trabajo, la lectura de un trabajo de Armando.info que se llama Hyman Eltrudi. No tiene quien lo investigue. Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del exministro venezolano con al menos $40 millones depositados en 8 cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada. Resulta que un juez cerró los casos relativos a Hyman Eltrudi, quien, entiendo, no está en Venezuela, en diciembre, y se lo comunicaron a la fiscalía unos días antes de estas elecciones, es decir, 5 meses después. Lo hizo el juez Luis Argenis Marcano Saravia, a cargo del juzgado 11º de primera instancia de control de Caracas. Así se manejan los recursos en la Revolución Bolivariana, cuando había. Ahora hay que ver si de dónde los están sacando. Gandola con 10.000 litros de gasolina explotó en la RC este domingo, la regional del centro. El vehículo de carga había chocado con un auto particular. Usuarios de Twitter informaron que el vehículo de carga
provocó la explosión de la gandola. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 100. El incidente impidió el paso de los vehículos en ambos canales de la vía. Un trabajo del Nacional nos dice: la migración no se detendrá aunque pierde el oficialismo. Claudia Vargas calculó que el éxodo en el lapso 2016-2018 fue de casi 2 millones de personas. Esto obedece a una acumulación del deterioro de la calidad de vida. Claudia Vargas es una docente de la Universidad Simón Bolívar, socióloga e investigadora del tema migratorio. Reportan cacerolazo en Caricuao en contra de las elecciones presidenciales. Usuarios de Twitter aseguraron que la medida fue tomada por los ciudadanos en rechazo a los comicios. También denunciaron que varios sectores presentan fallas eléctricas. Ciertamente ayer, cuando dieron los resultados en muchas zonas de Caracas o en varias zonas de Caracas y del país, comenzó un fuerte cacerolazo contra el Consejo Nacional Electoral. Los fuegos artificiales, nunca más artificiales, salían de los despachos de los ministerios. El Frente Amplio señala que hoy se demostró que el pueblo rechaza masivamente a Maduro. Por ayer se demostró que el pueblo rechaza de forma masiva a Nicolás Maduro y quiere elecciones. Sintamos la tranquilidad de conciencia que hicimos lo que teníamos que hacer y que esas cifras que dará la señora Lucena, que al final dio, nada tienen que ver con lo que ocurrió hoy, dice Juan Pablo Guanipa. Y cierro este programa con dos tweets de gente de la casa, amigos de la casa. Uno de ellos es Edgar Gutiérrez, que como saben ustedes es director de Benebarómetro y una de las personas que más sabe de procesos electorales en Venezuela. Edgar Gutiérrez nos dice: por supuesto que no creo en la cifra que anunció el CNE. Así habrá sido que oficialmente Tibisay Lucena tuvo que reconocer que se materializó la abstención más grande que se haya producido en elecciones presidenciales en Venezuela en toda su historia. Una vergüenza, dice Edgar Gutiérrez. Y el otro tuit, también muy autorizado, es de Neomar Hernández, del programa Así Nos Va, quien, como saben ustedes, es doctor en ciencias políticas o está a punto de ser doctor en ciencias políticas. Señala Neomar: mi mensaje sincero a quien se siente abatido en este momento no tiene por qué estarlo. El CNE no es fuente de información confiable sobre las preferencias políticas de los venezolanos. Hay razones para pensar que el paso dado por Maduro hoy tendrá consecuencias y muy graves. Y esas consecuencias muy graves van a ser para el país, pero también van a ser para la casta gobernante. 6:55 minutos. Mañana nos continuamos contando la pequeña historia de todos los días en este país. Que estén bien. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.